Muy bien, en este segundo bloque del Economista TV voy a conversar con Luciano Laspina, que es economista jefe del Banco Ciudad y además coordina los equipos técnicos de Miguel del Cen en la provincia de Santa Fe. Así es. Vamos a empezar por la economía, Luciano. Entre los economistas hay bastante coincidencia en cuanto a que este segundo semestre del año va a ser mejor en términos de nivel de actividad que el primero, y ya no hay tantas coincidencias en lo que va a ocurrir el año que viene. Algunos de tus colegas están hablando de crecimiento en torno al 5%, otros son más modestos, hablan del 2%. ¿Cuál es tu visión? ¿En qué posición te ubicás? Bueno, a ver, yo creo que Argentina está en una senda de erosión de su economía en materia fiscal, en materia de inflación, en materia de competitividad cambiaria, en materia de infraestructura, que es indudable. Lo que también es cierto es que el año que viene va a haber un rebote de la cosecha de soja con buenos precios que va a aportar entre 7.000 y 8.000 millones de dólares al país, que va a haber menos pagos de deuda por razones de calendario de vencimientos financieros, y que eso puede sumar la friolera de 12.000 a 14.000 millones de dólares, son casi 3 puntos del PBI de ingreso de dólares que le van a permitir al gobierno aflojar un poco las restricciones a las importaciones y darle oxígeno a la industria que ha estado asfixiada en el primer semestre. Dicho esto, yo te diría, todo eso que son buenas noticias van a tener que compensar las malas noticias, que es lo que dije recién, la pérdida de competitividad cambiaria, el ajuste fiscal en las provincias. El cambio, creo yo, que es lo más difícil de medir para los economistas, que es lo que yo creo que ha sido un cambio estructural en la Argentina a partir de octubre de este año, que es un cambio en las reglas de juego. Cambió el sistema cambiario, o sea, no hay más libre convertibilidad, en el sentido de que ahora tenés control de cambios, hay imposibilidad de girar utilidades al exterior, hay estatización creciente de muchos sectores, en algunos con gran intervención del Estado, lo cual genera como una parálisis de muchas inversiones, y hay un clima que Argentina se está aislando cada vez más del resto del mundo, cerrando las importaciones, lo cual hace prácticamente inviable muchos proyectos de inversión que no saben si van a tener los insumos para producir. Hoy estuvimos almorzando con Miguel del Cen y algunas empresas que nos planteaban que, a pesar de que tienen proyectos de inversión rentables para exportar a toda Latinoamérica, frenan las inversiones porque no saben si van a tener esos insumos. Entonces, yo creo que ahí en ese balance la economía va a terminar con algún saldo positivo. El gran problema de esto es que no nos deje peor dentro de un año, porque esos dólares, si vos no los aprovechás para corregir los problemas se agravan, y dentro de un año no tenemos esos dólares porque la cosecha viene mal o porque bajan los precios, y tenemos los mismos problemas que teníamos este año. Vos hablabas recién de 12.000 millones de dólares adicionales el año que viene, tanto por mayores exportaciones, tanto por volumen como por precio, y además menos compromisos de deuda. Esto, a tu juicio, acabas de decir, va a servir para liberar, si se quiere, un poco lo que es el tema importaciones, no el control cambiario. No, para nada. El control cambiario requiere básicamente de que vuelva la confianza en el peso. Digamos, que vos y yo, cuando tengamos peso, en vez de querer sacárnoslo de las manos rápidamente comprando bienes o comprando dólares, digamos, bueno, voy a hacer mi plazo fijo, estoy confiado de que no voy a perder valor en esa inversión. Para eso tiene que bajar la inflación. Yo creo que el gobierno, peor aún, yo creo que el cepo cambiario ha llegado para quedarse. El gobierno ya directamente ha decidido convivir con esa brecha cambiaria que va creciendo, y que eso es una mala noticia para la industria, porque básicamente, ¿para qué hizo eso? Hizo eso para no tener que devaluar el dólar oficial, para no gastar tantas reservas vendiéndole dólares a los ciudadanos y tener más reservas para controlar el dólar oficial, que es el dólar que recibe la industria por sus exportaciones. Entonces, como la inflación sigue y los costos industriales siguen creciendo, el dólar no se mueve, hay pérdida de competitividad. Ya lo vemos en las economías regionales, el vino, los aceites comestibles. Hay muchas economías regionales que han empezado a tener serios problemas de rentabilidad en sus exportaciones, y también lo tiene la industria. ¿Quién ha seguido un experimento parecido en Latinoamérica? Venezuela. Venezuela tiene 100% de brecha entre el oficial y el paralelo, y desde que empezó este desdoblamiento, el tipo de cambio se ha apreciado sin parar. Pero ¿cuál es la diferencia? Venezuela, el 96% de sus exportaciones son petróleo. En Argentina tenemos más del 35%, aproximadamente el 35% de exportaciones es industria. Entonces tenemos un tejido industrial que le va a costar mucho más convivir con un dólar barato. En la cena de la industria, adelante de todos los industriales, muchos de los cuales han pasado su vida reclamando un dólar alto,
la presidenta le puso el certificado de función al dólar alto, que era lo contrario de lo que prometía en campaña, porque en campaña hablamos del dólar competitivo, el dólar alto para la industria, y ahora no, el dólar alto es inflacionario, cosa que en algún punto es cierto, y entonces la industria empieza a tener problemas. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo sale el laberinto? Bajando la inflación. Ahora, para bajar la inflación tenés que tener un plan económico integral, que baje las expectativas y sobre todo que deje de financiar la brecha fiscal con emisión monetaria. En los últimos 12 meses, te tiro un dato y con esto termino, se emitieron 70.000 millones de pesos, el 85% de eso fue para financiar el agujero fiscal del Tesoro Nacional. Vos hablabas recién de la cuestión de la competitividad cambiaria, también de la inflación. A muchos analistas, muchos economistas se sorprendieron este año porque esperaban un descenso de la tasa de inflación, habida cuenta que se desaceleró la actividad económica. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Porque todos recordaban la experiencia del 2009, que bajó sustancialmente el nivel de actividad, pero también lo hizo mucho la inflación. ¿Por qué esta vez fue distinto? Bueno, mirá los números del 2008-2009, la presidencia era de Cristina Fernández de Kirchner con Néstor Kirchner en vida. La devaluación punta desde que comienza la crisis fue de casi, hasta mediados del 2009 fue de casi 30%, alrededor del 25-30%. La inflación terminó siendo del 15%, pero la expansión de dinero fue alrededor del 15-16%. Este año la devaluación fue apenas 10% interanual, la expansión de dinero, ¿sabes cuánto fue? 35%. ¿Por qué no baja la inflación? Porque el gobierno inunda de pesos a la economía y eso genera inflación. Y como hay menos bienes porque cayó la producción industrial, porque cerramos las importaciones, esos pesos van a comprar este vaso de agua y encuentran que hay muchos pesos para comprar un solo vaso de agua. Entonces el precio del vaso de agua va subiendo. Eso explica por qué la inflación sigue. Hay una gran diferencia con la política económica que aplicó Néstor Kirchner y que fue, de alguna forma, la base del éxito de la recuperación 2010-2011 que le permite a Cristina ganar las elecciones. Cristina hace todo lo contrario. Ahora, ¿lo hace por un error de política económica? Probablemente, pero también lo hace con una imposibilidad. Vos no podés devaluar la moneda si al mismo tiempo emitís 35% de la cantidad de dinero, aumentás 35% porque te genera una espiral inflacionaria terrible. Para lo cual el gobierno primero tendría que ajustar sus cuentas fiscales, grave problema político, y dejar de pedirle a Chicone que emita billete para cubrir esa brecha fiscal. Recién ahí se podría plantear mover el tipo de cambio al nivel que lo quieren los industriales. Si no, sería una locura. Nos bajaría el salario a todos los argentinos y sería un tiro en el pie para la recuperación de la economía y un tiro en el pie para la estrategia política del gobierno. Entonces, ¿qué decide hacer el gobierno? Oculta el problema, deja de desdoblar el tipo de cambio oficial, plancha el tipo de cambio oficial y sube las trabas a las importaciones. Luciano, el tipo de cambio oficial este año se deslizó mucho más de lo que lo hizo los años anteriores. Sí, todavía está 10% interanual la tasa de evaluación. Es cierto que en los últimos meses aceleró un ritmo anualizado, una velocidad crucero de 17-18%, veremos si se mantiene hasta fin de año. Pero ayer Cristina dijo que eso era inflacionario. Así que esa especulación de que el gobierno va a empezar a mover el tipo de cambio de la mano de los salarios y la inflación, que es el sueño de muchos industriales, Cristina ya les dijo en la cena de la industria que eso no va a pasar. Bueno, lo único que descendió este año en cuanto al ajuste con relación a años anteriores fue el nivel salarial. Sí. Los acuerdos salariales fueron inferiores a los que se registraron en años anteriores. Así es. ¿Esto puede morigerar a tu juicio un poco la tasa de inflación este año o tenemos que pensar que la tasa de inflación finalmente va a ser muy similar al año pasado? Mira, lo primero es que sí, la cuestión de las paritarias frenó un poco el consumo. Si vos miras los indicadores de consumo, vos lo decías bien, la inflación siguió a pesar de que la demanda de consumo cae. Si mirás supermercados, shoppings, hay una caída. Los datos de la CAME tenían 6,8 de crecimiento interanual el año pasado, este año caen 6,3. La Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, en cantidad estamos hablando, ¿no? O sea que hay un freno al consumo, los salarios han empezado a perder con la inflación y lamentablemente no alcanza para frenar la inflación. Yo creo que al menos evitan que se desboque la inflación, pero la inflación es muy alta porque la cantidad de pesos que el gobierno inyecta para financiar su desequilibrio fiscal crece a un ritmo del 35% y con eso no hay tasa de inflación que aguante
en niveles razonables. ¿Cómo estás viendo el tema de las finanzas provinciales? Bueno, vos estás trabajando políticamente unas provincias críticas en este sentido, que además tienen quejas con la nación, y va a ser sin lugar a dudas un tema de debate intenso en la campaña electoral del año que viene. Sí. ¿Cómo estás viendo la situación fiscal de las provincias y en su relación con la nación? Bueno, te digo los números, más o menos el consenso es que este año las provincias van a tener un déficit fiscal de 20.000 millones de pesos. Hay una necesidad de financiamiento total, o sea, amortizaciones de deuda de casi 30.000 millones de pesos, y que hoy por hoy no hay financiamiento, con lo cual las provincias están subiendo impuestos y bajando gastos. La situación es delicada. ¿Y crees que esta situación va a continuar? Yo creo que sí, ha habido muchas reformas. Aún con la mejora que puede haber el año que viene, por ejemplo, por ingresos, con mayor nivel de actividad. Sí, las reformas tributarias, eso va a oxigenar. Lo que pasa es que le están sacando plata del bolsillo a la gente con las reformas tributarias. Eso es lo que está intentándose en Santa Fe. No es un buen momento para sacarle plata a la gente cuando la inflación le está ganando los salarios. Muy bien, Luciano Laspina, gracias por todo el programa. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, muy buenas noches.